Ari Maripulamien, Mari Compuche, Compubenui. Kamisaraki Hilatanaka Kuyakanaka. Rimai Kuyaki. Inche Erika Burto, naturópata, Amolsungufe Mapuche Ñen Inche, Santiago de Chile, Guatemala. Hola amigos y amigas, hermanos de Hispanoamérica, les envío un saludo muy cordial. Estoy muy contenta de poder participar en este primer Congreso Andino de Naturopatía y en esta oportunidad les quiero hablar acerca de la medicina mapuche. Para poder hablar acerca de la medicina mapuche, debemos primero conocer la cosmovisión del pueblo mapuche. El concepto cosmovisión hace referencia a la forma de percepción o visión del mundo y la realidad en la que vivimos. En la cultura mapuche esta realidad involucra varios aspectos, como la espiritualidad, el sentido y la forma de vivir, además del ámbito político, social, religioso y cultural. La visión occidental es antropocéntrica, en cambio la cosmovisión de los pueblos originarios es considerada como biocéntrica o biocósmica, donde converge todo lo que tiene un hálito de vida o el moñén. Los humanos, los animales, los vegetales, el cosmos, las estrellas, los ríos, los volcanes. De allí se desprende el concepto de kumemoñén o buen vivir. Parte de los principios fundamentales de la cosmovisión de las culturas originarias se refiere a la visión que tienen de carácter más bien totalizador, donde no existe una diferencia ontológica entre los seres que comparten la vida. La vida siempre es considerada vida, ya se expresa de distintas formas, la vida humana, la vida vegetal, la vida animal, pero siempre la misma vida. Es fundamental que exista un equilibrio complementario y recíproco entre quienes coexisten en esta tierra o en este mapu. ¿Ya? El concepto mapu que estamos utilizando tiene que verse de una forma más amplia, no ese concepto como de plano de tierra, la tierra que pisamos, ¿ya? Es un concepto más bien que tiene que ver con planos, distintos planos en los que coexistimos, ¿ya? Está, por ejemplo, el Yoyi Mapu, está el Willy Mapu, que es el plano que nosotros habitamos, y está un plano superior que se llama Bueno Mapu. Hay varios planos más entre medio. Todos los elementos buscan la vida plena, entendiendo esto no solo en una realización individual, sino más bien colectiva de la comunidad, entre todos los aspectos materiales, de subsistencia, aspectos sociales, religiosos y rituales. Otro factor relevante es la paridad o dualidad, que se refleja en todo lo que nos rodea, lo femenino, lo masculino, el día, la noche, el cielo, la tierra. Tenemos en las plantas medicinales, en todas las plantas tenemos la parte femenina y la parte masculina, los animales, todo tiene ese concepto. Y cuando se habla más bien del machismo, es un concepto que trajo el español, o más bien el tema religioso, ¿ya? Porque antes hombre y mujer coexistían, se complementaban, no eran competitivos el uno con el otro. Desde la perspectiva de la espiritualidad o religión, el occidental tiene una perspectiva que está ligada netamente al ámbito religioso, ¿ya? Ellos racionalizan todo, no existe un equilibrio entre lo racional y los sentimientos. La perspectiva mapuche entiende la espiritualidad como una relación del ser humano con una trascendencia. Está intermediada por seres vivos que están presentes en nuestra vida. Entonces, así se refiere a una estructura religiosa que está representada por 4 estados de vida. Estos son como los intermediarios, ¿ya? Estos 4 estados de vida están presentes y se aplican a todo lo que está en el universo. Las manifestaciones terrenales, la luna, el sol, las estrellas, la tierra, los cerros, todo tiene esos 4 estados. Esos 4 estados están representados a través del Meli Asnewen, que la espiritualidad son estos 4 estados de vida, el Fushañen, el Pushañen, el Wushañen y el Ulshañen. Son como representados por un padre o un anciano, que es el sabio, el Ulfusha, la madre anciana, que es más sabia, o Wenekushe, el Weshewentu, que es el hombre joven sabio, y la El Shasomo, que es la mujer sabia joven. Los 4 estados en los que permanece todo.
Hay otros 4 conceptos súper importantes en tema de espiritualidad. En la cultura tradicional que viven los países, el tema religioso está representado más bien por un dios o por una sola entidad que es la que crea, la que dirige, que maneja todo. En el caso de la cultura mapuche son estos 4 actos donde se establece, se forma, se ordena y se controla, y esos 4 actos dan origen a la vida. Estos 4 actos se representan a través del Elun, que es el establecer. Es una fuerza creadora. El Elun crea la vida animal, crea la vida del hombre, crea el plano terrestre también. Esos espacios se crearon, como les digo, a través de esa fuerza. Es como yo me imagino como una especie de rayo que creó algo. El Wizun, formar, una vez que se creó la vida, se le dio forma a la forma geográfica, a las personas se les dio forma, a los animales se les dio forma. Esto es como lo que determina la forma de ser de cada creación. Y eso está determinado a través del Wizun, que es formar. Entonces, tenemos la fuerza creadora, el Elun, la fuerza que dio forma, el Wizun. Y pasamos al Askonun, que es la fuerza que ordena, ¿ya? Este orden que entrega el Askonun ordena como determina la forma de vida de las diferentes especies. Tiene que ver con establecer criterios de vida, establecer las normas de convivencia también entre las especies. Y después tenemos al Gnen, que es el control, ¿ya? Creamos, dimos forma, ordenamos y ahora damos control. ¿Damos control a qué? El control como de la fuerza de los periodos, por ejemplo, el tiempo de duración de algo. Eso se ve a través del Gnen. Aquí nace ese concepto del Shao Geneshen, ¿ya? O el Geneshen. Es un concepto donde se tiende a confundir como con el dios de la religión, ¿ya? El Shao Geneshen. Pero en realidad el Genen o el Geneshen es el que controla la vida de la especie humana. Él dice hasta cuándo vamos a vivir, cuándo vamos a nacer, cuándo vamos a morir. Ya que armamos todo este concepto, va a aparecer un concepto aparte, ya, que también está relacionado, eso sí, que es el Nien. Las diferentes especies que existen, además de se establecen otros seres que son cercanos, que son como los dueños de los espacios, ¿ya? O los dueños de las diferentes formas de vida. Son seres espirituales que emergen de las dimensiones no físicas y en ocasiones se vuelven corpóreos. Estos seres van a aparecer más adelante cuando hablemos acerca de la medicina mapuche. Después tenemos otro concepto fundamental para la cultura que es el Tumemoniel. Este es un concepto demasiado importante porque habla acerca del buen vivir, la buena vida, la vida en equilibrio. Esto no se refiere únicamente al tema físico, al no tener una dolencia, al no sufrir una enfermedad, sino que es un concepto completamente holístico que se refiere al equilibrio del chi con su entorno. Poseer principios, poseer valores, tener relación familiar, una pareja tal vez, una relación social, disponer de alimentos, de agua, de abrigo, de vivienda, de trabajo, ¿ya? Es disponer de un lugar sin contaminación, no sentirse discriminado o violentado, entre otras necesidades básicas que son necesarias para mantener una salud en equilibrio. La medicina mapuche, o sistema médico mapuche, es comprendido como la búsqueda del equilibrio del ser humano en su ámbito social, espiritual, psíquico y biológico. Aquí tenemos una diferencia con el sistema hegemónico, que el sistema hegemónico es biopsicosocial. En la cultura mapuche, el sistema médico es biopsicosocial espiritual. Es un concepto que nosotros incorporamos. Todos los elementos buscan la vida plena, entendiendo esto no solo en una relación individual, sino más bien algo colectivo, algo comunitario, en todos los aspectos materiales, aspectos de subsistencia, aspectos sociales, culturales y espirituales.
Bueno, acá tenemos una foto de nuestra Machi María, con quien trabajo yo. Estamos trabajando, estamos en realidad en una ceremonia que se está haciendo. Vamos ahora a hablar del agente Machi. Es el agente de salud mapuche. Es él o la Machi. Aquí no existe una discriminación, como nosotros sabemos que existe la dualidad acá. Puede ser un hombre o puede ser una mujer. Esta persona posee características espirituales especiales reconocidas por su comunidad. Especialista en salud mapuche. Es encargada de orientar el aspecto espiritual de salud y de convivencia de la comunidad. Participa en realización de ceremonias derogativas mapuches, como por ejemplo el guillatún y otras propias de nuestra cultura. Proviene de una descendencia de Machi, que esto es súper importante. Aquí no es que venga cualquier persona y a ti te nombre, tú vas a ser Machi. No. Ella proviene de una descendencia heredada de Machis, ¿ya? Desarrollan sus conocimientos y son guiados a través de otros Machis. Y su etapa de desarrollo como Machi dura años, conocimiento. Tanto los loncos, que son otros representantes de la cultura, que es más bien el encargado sociopolítico de la administración de la comunidad, como los ñempín y las machi, ellos demoran mucho en obtener el mapuche raquizuán. El mapuche raquizuán es el pensamiento mapuche, ¿ya? Para la creación de una machi, para la preparación de una o un machi, se demora más o menos entre 4 y 12 años. Ellos estudian bastante, se preparan durante mucho tiempo. La machi o el machi puede ser cuimitún, lo que se conoce como entrar en trance, sin necesidad de consumir algo ni nada. Ellos entran en trance a través de su conexión espiritual. Se podría llamar también kumin, que es derivado de la palabra kimun, o conocimiento, saber. El kimun mapuche, el saber mapuche, el conocimiento mapuche. Ahora vamos a hablar acerca del kuchan, o la enfermedad. Son conceptos similares, pero no son iguales. Cuando nosotros hablamos de enfermedad, se suele pensar en una parte del cuerpo. Me duele la cabeza, me duele la guatita, no sé, padezco de hipertensión, padezco de diabetes. Pero Kuchan es un concepto más amplio que engloba a una comunidad, a una familia, al chi mismo en su conjunto. Se considera que la mayoría de las enfermedades las provocamos nosotros mismos. El mismo che, el mismo ser humano, se cree que produce las enfermedades cuando entra en desequilibrio en el entorno o consigo mismo. Existen varias formas de ver las enfermedades o de evaluarlas. Se puede ver a través del pelotón, que es ver, o verme, pelotón, ¿ya? Que es la forma en que te ve la machi, ¿ya? Te ve hacia adentro. Ella interpreta también a través de sueños para ver si tú estás enfermo. Aquí les voy a contar algo que me sucedió hace un tiempo atrás. Yo tuve COVID el año pasado. Y después de eso se realizó una ceremonia donde vino la machi, hizo una rogativa en la mañana, y a ella sus espíritus le hablaron y le dijeron que había una persona del equipo que estaba enferma. Y esa persona, para poder mejorarse de esa enfermedad, necesitaba hacer algo en específico. Esta información se me transmitió, yo hice lo que nos indicó la machi y logré recuperarme de la enfermedad. Es por la conexión que tenemos también en el equipo. Nosotros somos un equipo bastante unido en el equipo de trabajo que tenemos, y doy muy agradecida de mi equipo de salud Rayen Follé de Pudahuel. Dice que, bueno, cada persona también puede saber interpretar sus sueños, pero para eso tiene que estar como en equilibrio consigo mismo. Formas de enfermedad. Algunas formas las vamos a nombrar acá, porque por un tema de tiempo no vamos a alcanzar a nombrar todo. Está el recuchán, que es la enfermedad pura, es por ejemplo un resfrío, un dolor de cabeza. El mapucuchán, que sucede a veces cuando hay un desorden, cuando nosotros hacemos algo mal,
o vamos en contra de los ñen de un lugar, o por ejemplo, cuando estamos también en contra de nuestro clima. El Puyi-Kuchan, que es la enfermedad del espíritu, también como que se relaciona un poco a las enfermedades de salud mental. También hay enfermedad del espíritu, por ejemplo, cuando una machi que es llamada a ser machi o un machi llamado a ser machi no acepta o no quiere ser machi. El Newen Kuchan o Chafentún es una enfermedad que viene desde afuera y ataca a las personas débiles, que no están en equilibrio consigo mismas. También tenemos otro que es el Huesa Kuchan. El Huesa Kuchan es una enfermedad que se le llama enfermedades Winca, que no son propias del pueblo mapuche. Y estas enfermedades Winca, por ejemplo, aquí se asocia el COVID-19. Al COVID-19 nosotros le llamamos un Huesa Kuchan. El mapuche tiene la responsabilidad de mantener el raquizuam, el pensamiento, y mantener el respeto hacia todas las fuerzas que existen en la naturaleza, en el lechoso y el mañana. Deberíamos mantener este equilibrio con todo nuestro entorno y así podríamos tener un Kumamoñán o un buen vivir. Vamos a hablar ahora del machitún o el datún. Existen muchas formas de ceremonia donde participa la machi. Aquí tenemos a nuestra machi María también haciendo rogativa en su regue. Ella se prepara antes de las ceremonias, se comunica, adquiere nehuén para poder estar bien. A veces se confunde y se cree que todo lo que hace una machi es un machitún, pero no es así, porque la machi además participa en otras ceremonias como el guillatún, como el Niyay Magún, que son rogativas que se hacen para distintas cosas. Cuando existe una enfermedad grave, se aplica medicina, la WEN, y además la espiritualidad del datún. El datún es una ceremonia que tiene una duración, comienza más o menos a las 9 de la noche y termina a las 6 de la mañana. Es una ceremonia donde se requiere al menos de apoyo de unas 12 personas o más, que son por lo general familiares o gente del equipo. Estas personas van a apoyar y están durante toda la noche haciendo rogativa para que el enfermo pueda recuperar su equilibrio, su salud. Se requiere mucho nehuén para poder estar ahí en esa rogativa, ¿ya? En ese datún. Y si una persona, por ejemplo, del equipo, de la familia, está enfermo, esa persona no puede participar en el datún, porque podría enfermar más, incluso llegar hasta morir. Cuando hablamos acerca del mapuche lahuén o de las hierbas medicinales, yo siempre le digo a las personas que se requiere de tener mucha responsabilidad y mucho respeto por parte de quienes se interesan en conocer acerca de la medicina mapuche. Hay que comprender el significado de la cosmovisión primero. Si yo no entiendo la cosmovisión mapuche, tampoco voy a lograr comprender cómo se realiza el proceso de las hierbas medicinales mapuche, cómo se utilizan, cómo se procesan, cómo se recolectan. Se debe conocer el lugar donde crecen las plantas medicinales, el momento en que se pueden cultivar y también cuándo se puede obtener su nehuén, porque cada planta, cada hierba medicinal, cada lahuén tiene su nehuén o su fuerza. Este nehuén se obtiene también del lugar donde nace la plantita. ¿Ya? Si una planta, por ejemplo, nace a orillas de un menoc, una parte húmeda, un río, a orillas de un río, esa planta va a tener mucho nehuén, el nehuén del lugar, va a tener el nehuén del río, va a tener el nehuén de la tierra, pero si esa misma planta es cultivada en una zona seca y la tenemos que regar con agua potable, por ejemplo, no va a tener el mismo nehuén. También por eso es que muchas veces una planta o un lahuén que se le recomienda a una persona para cierta enfermedad, no es tan efectiva en otras personas que tal vez pueden tener la misma dolencia. Otra cosa fundamental, y aquí aparecen de nuevo ese concepto de los ñen, es el cómo sacamos nosotros las plantas medicinales. Ya sabemos que la planta tiene su nehuén, por lo tanto es necesario comunicarse con esta planta, pero antes de poder comunicarnos con esta planta, nosotros hacemos ingreso, por ejemplo, a un bosque.
o un lugar donde vamos a sacar esa planta. Y para poder hacer ingreso a ese lugar, nosotros nos comunicamos con los ñem de ese lugar, o con los dueños de ese lugar. Con el ñem Mahuida, o sea, con el ñem Mahuida, que es el dueño del bosque, con el ñem Co, que es el dueño del agua. Y nos vamos a comunicar con ellos y les vamos a pedir permiso para ingresar a ese lugar. Y luego, cuando estemos delante de nuestra la web, de nuestra plantita, vamos a hablar con la plantita y le vamos a explicar y le vamos a decir que nosotros la necesitamos para algo específico. Y así vamos a retirar esa planta de una forma que no involucre un daño a la biodiversidad. O sea, nosotros no vamos y arrasamos con un bosque completo de folles, de canela, no. Se saca única y exclusivamente lo que uno necesita sin dañar la planta, sin dañar el árbol. Las medicinas se preparan con variedades de hierbas, la forma en que trabaja la machi por lo general. Estas se utilizan, además de hierbas de la UEM, se utilizan minerales también para hacer sanación, se utilizan algas, se utiliza agua de distintos lugares, agua de vertiente, agua de mar, por ejemplo, se utilizan elementos de la naturaleza también para hacer sanación. Se realiza un proceso de recolección de las hierbas, que lo establece la machi. Ella dice cuándo se va a retirar las hierbas. Por lo general ese proceso se realiza muy temprano en la madrugada, que es cuando la planta está con todo el nehuel. Ella también establece la forma en que se van a preparar estos remedios, porque hay muchas formas de preparación, nosotros lo sabemos. Infusiones, decocciones, cataplasma. Ella nos va a indicar cómo vamos a dar esa hierbita. El o la machi también va a hacer una evaluación del paciente a través de la orina por lo general. ¿Ya? Otras veces evalúan a través de los ojos y otros medios también, como por ejemplo los sueños, los traumas. De acuerdo a esta evaluación que realicé el o la machi, es la medicina que va a recomendar a ese consultante o a ese paciente. Acá tenemos una foto de nuestra Machi María trabajando en nuestras hierbitas que recolectó. Ahora vamos a hablar de algunas de las hierbitas que nosotros utilizamos, pero aquí quise también utilizar el concepto de la naturopatía. Entonces voy a hacer la definición de la hierba y además voy a explicar la acción farmacológica de la misma, con el fin también de entender que la sabiduría que tienen nuestras machi y tiene nuestra gente mapuche, ¿ya? Que incluso antes de que existieran los conceptos de química y todo, ellos ya habían observado la naturaleza y sabían para qué funcionaban las plantitas o los lahues. Vamos a hablar de una planta muy importante que es el boldo. En mapudungún se llama foldo. Es el Peumus boldus molina. Se utilizan sus hojas en forma de infusión, en cataplasma o en baños de hidroterapia. El uso tradicional que se le da a esta planta es como digestivo para tratar afecciones al hígado y a la vesícula y como sedante nervioso. Se utiliza en enfriamiento. El enfriamiento es un concepto que se utiliza que desde la medicina alópata se habla más bien de la cistitis o la infección urinaria. El enfriamiento no es bacteriano, tiene que ver precisamente con tomar el frío. Por eso la cultura mapuche hace que la mujer sobre todo se proteja mucho desde la parte ginecológica. Entonces se utiliza siempre un cojincito o algo abajo del asiento y nosotros usamos un charigüe que cubre la zona abdominal. La acción farmacológica que se logró detectar después con estudios científicos es bien amplia. Se habla que es aperitiva, colerética, colagoga, hepatoprotectora. Ahí está en nuestra relación. También antioxidante, antiateromatosa, y bueno, tiene muchas acciones farmacológicas esta plantita que nosotros la podemos encontrar en las bibliografías. Pero también tiene contraindicaciones y por eso mismo es importante que esta planta sea recetada o indicada por la machi que haya visto al paciente. Está contraindicada en obstrucción de las vías biliares, precisamente en las colangitis, en las afecciones hepáticas, en litiasis biliar y en otras afecciones que requieren de control médico.
Tenemos al canelo, el folle, el Dreams Winter. De esta planta, súper importante para el pueblo mapuche, se utilizan las hojas, la corteza en forma de infusión, de decocción, de cataplasma o en baños de hidroterapia. Su uso tradicional, la importancia que radica es más bien desde la perspectiva espiritual, pues se utilizaba como protección en las ceremonias y las rogativas mapuches. Es la plantita o el lahuen con la que ustedes ven a la machi haciendo la rogativa, y además es la misma que está colocada en los regues, donde ella se conecta. Esta planta, en cuanto al uso medicinal, es empleada en enfermedades infecciosas, diversas afecciones de la piel, en parásitos, en úlceras, en dolores reumáticos, en tos, en catarro, y es un remedio en realidad que se utiliza para muchas afecciones. A través de la acción farmacológica que se determinó después, existen publicaciones del año 2020, estudios científicos que dicen que Dreams Winteri podría utilizarse en etapas tempranas de aterosclerosis, además de promover una respuesta antiinflamatoria que se puede utilizar también en la creación de fármacos para enfermedades vasculares inflamatorias. Bueno, en el aceite esencial sabemos que tiene una actividad antifúngica. Otra planta hermosísima es el chilco, o chilca, o fucsia magellanica. Se utiliza su corteza, sus flores, sus frutos en forma de infusión, decocción y cataplasma. El uso tradicional de esta planta es para diversas afecciones relacionadas con el ciclo menstrual. Esta es una planta para los temas femeninos, se utiliza mucho en eso, especialmente como emenagogo. Posee un efecto diurético, es refrescante y es febrífuga. La acción farmacológica establecida después dice que en estudios en el año 1994 se indica que tiene un efecto hipotensor y diurético, pero existe un estudio del año 2021 que señala que posee un efecto antiespasmódico, intestinal y uterino. Ahí tenemos el estudio científico que avala la utilización de esta planta desde la perspectiva mapuche. Y ahora, a través de un estudio científico, nosotros lo validamos. Pero no solamente esta planta se utiliza en la medicina mapuche, nosotros en realidad tenemos un montón de lahuen que se utilizan, que son propios de nuestra tierra y de nuestra cultura. Aquí vamos a mencionar algunas, por el tema de tiempo estamos un poquito cortos. El arrayán, o el colu, o el mamul, donde se utiliza la hoja, la savia y la corteza en enfermedades de la vista, en hemorragias, se aplican gotas y decocciones. Tenemos el avellano, donde utilizamos la corteza en diarreas crónicas, en fiebre, en tos, en problemas de los riñones, en heridas internas, se aplica como decocción. Tenemos el copihue, que es esta flor hermosa que está acá, ¿ya? El cogul lahuen, donde se utiliza toda la planta en enfermedades de la machi o machicutrán, en el chafentún, en el dolor de la vista, se aplica como infusión, decocción o friega. Tenemos también el quichal, o quintral, el quintral, más bien dicho, que en Mapudungun se le denomina quichal o mamaylicán. Es esta planta, preciosa que está acá. Se utiliza para la inflamación de los ovarios y para las cataratas. Se utilizan en infusión y en gotas. También tenemos el laurel o chihue. Este es otro tipo de laurel, no es el laurel de comer que se utiliza para preparar para las cocinas. Es un laurel silvestre que se da acá en los bosques. El chihue se utilizan las hojas y la corteza. También se utiliza para el machicuchán. También es un lahuen utilizado en las ceremonias. Se utiliza para el espasmo, el espasmo facial. Se utiliza en enfriamiento. Ya le explicamos lo que era el enfriamiento. Para los pulmones, para el intestino, se usa como infusión y cataplasma. Tenemos también la hierba de la plata, el naye, donde se utiliza toda la planta para los riñones, para la depuración. Se aplica como infusiones. El lingue, en torceduras, esguinces, en golpes, se aplica como decocción, cataplasmas o en friegas. Está el matico, esta hermosura de acá, el pañil, donde usamos las hojas
en enfermedades gastrointestinales, en el hígado, en heridas internas y externas. Se aplica como infusión, como cataplasma, en lavados, en polvo o en cremitas. Tenemos el maqui, que es esta belleza de acá exquisito, el clon, donde usamos las hojas, la savia, los frutos. Se utilizan en fiebre, en resfrío, problemas de la vista, lesiones musculares, diarrea de bebés y hemorragias. Se usa como infusión en gotas como cataplasma. Bueno, yo la usé ahora cuando estuve con COVID el año pasado, me puse cataplasmas para bajar la fiebre del COVID. Y por último vamos a nombrar la zarzaparrilla, o el muyul, donde utilizamos toda la planta como un decorativo, de sangre sobre todo, y para los riñones. Se utiliza como infusión y como decocción. Eso, amigos, ha sido nuestra presentación del día de hoy. La verdad es que por un tema de tiempo tuvimos que hacer algo muy resumido, y bueno, estoy muy contenta por haber podido participar en este congreso. Les doy las gracias además a los organizadores por invitarme, y les doy las gracias a todos ustedes que me permitieron acompañarlos en un momento y poder entregarles un poquito del Quimón Mapuche. Mañún, mañún, amigos, Peucayal. Nos vemos en una nueva oportunidad.